Y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas profetizarán. Joel capítulo 2 versículo 28. Estas palabras han resonado a lo largo de los siglos, pero en la narrativa de la Biblia, muchas veces las voces femeninas han sido acalladas o, simplemente, olvidadas. A lo largo de las Escrituras, nos encontramos con historias de mujeres que, aunque relegadas a los márgenes de la narrativa principal, tuvieron una influencia increíble en la formación de la historia sagrada. Sin embargo, ¿por qué sus contribuciones no se destacan? ¿Por qué sus nombres a menudo se deslizan en la oscuridad? Es hora de destapar estos secretos bíblicos y reconocer el papel de estas mujeres olvidadas. Hablemos primero de Miriam, hermana de Moisés y Aarón. Conocemos a Moisés como el gran liberador, el hombre que habló cara a cara con Dios. Pero, sin Miriam, quizás ni siquiera habría llegado a la adultez. Fue ella quien vigiló la canasta de Moisés flotando por el Nilo, ella quien con astucia sugirió que su propia madre amamantara al niño cuando fue encontrado por la hija del faraón. Desde el principio, Miriam demostró una valentía inquebrantable, pero su historia no termina ahí. Miriam no fue solo una hermana cuidadosa. En el Éxodo, fue reconocida como profetisa, guiando al pueblo con sus cantos y tamboriles tras la milagrosa división del Mar Rojo. En un momento de éxtasis espiritual, Miriam lidera a las mujeres en un cántico de victoria que resuena con la libertad recién ganada. A pesar de esto, su rol suele ser minimizado. Es cierto que hubo un incidente de desafío a la autoridad de Moisés que resultó en que Dios la castigara con lepra temporal, pero ¿es eso suficiente para eclipsar su papel fundamental en la liberación de un pueblo entero? Ahora pensemos en Débora, la única mujer jueza de Israel. En una época en que el liderazgo era casi exclusivamente masculino, Débora se destacó como líder política, militar y espiritual. Bajo su gobierno, el pueblo de Israel vivió un tiempo de paz y prosperidad. No fue solo una figura decorativa, dirigió al ejército a la batalla, confiando plenamente en la guía divina. Y, sin embargo, su historia, que debería ser celebrada como una epopeya de valor y liderazgo femenino, rara vez recibe la atención que merece. ¿Cuántas veces escuchamos sermones sobre su valentía, su juicio sabio, su fe en Dios? El hecho de que fuera una mujer en una posición de tal poder nos invita a reflexionar sobre las estructuras sociales que, incluso entonces, intentaban limitar el alcance de la influencia femenina. Junto a Débora, encontramos a Jael, otra mujer cuyo coraje desafía las expectativas. En la narrativa bíblica, Jael toma el destino en sus propias manos cuando mata a Sísara, el comandante del ejército enemigo, en un acto que fue visto como una victoria decisiva para Israel. Es notable cómo una ama de casa, aparentemente insignificante, termina siendo la clave de una victoria militar. Y, sin embargo, cuánto se habla de Jael en comparación con los grandes guerreros masculinos de la Biblia. Estas mujeres, Miriam, Débora y Jael, representan solo un pequeño fragmento de las figuras femeninas que jugaron un papel esencial en la historia bíblica, pero cuya influencia ha sido en gran medida olvidada o pasada por alto. Sin ellas, la historia del pueblo de Israel habría tomado un curso muy diferente. Y sin embargo, a menudo, sus nombres apenas son recordados. ¿Por qué? Si pensamos en las grandes mujeres de la Biblia, hay una figura que muchas veces queda en las sombras, y su nombre es Rahab. Rahab era una prostituta de Jericó, una mujer marcada por el desprecio social, sin embargo, su historia es una de las más poderosas y transformadoras. Rahab, una mujer extranjera, sin linaje, sin poder, es la que toma una decisión que cambiaría el destino de su ciudad y, a la larga, de Israel mismo. Cuando los espías enviados por Josué llegaron a Jericó, ella los escondió, arriesgando su vida para salvarlos. ¿Por qué lo hizo? Rahab, con una visión profética que pocos en su tiempo compartían, reconoció el poder del Dios de Israel. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, les dijo. Esta confesión de fe, proveniente de una mujer considerada impura por su profesión, resuena profundamente. Rahab no solo salvó su vida y la de su familia, sino que su acto de valentía permitió que Israel tomara Jericó,
la primera victoria en la conquista de la tierra prometida. Pero su historia no termina ahí. Rahab no desaparece después de ese momento de coraje. Ella es absorbida por la comunidad israelita, se casa, y eventualmente se convierte en antepasada de nada menos que el rey David y de Jesús mismo. ¿Cómo es posible que una mujer con una reputación tan manchada sea parte de la genealogía del Salvador? Este es uno de los ejemplos más claros de cómo la gracia y el propósito divino pueden tomar las vidas más improbables y transformarlas en instrumentos de redención. Luego, encontramos a una mujer aún menos mencionada, Hulda, la profetisa. En una época donde los profetas varones, como Jeremías, Isaías y Ezequiel, son ampliamente recordados y celebrados, Hulda sobresale, aunque su historia es breve. Durante el reinado del rey Josías, el sumo sacerdote Hilcías descubrió un antiguo libro de la ley en el templo. No sabiendo qué hacer, Hilcías y los funcionarios del rey acudieron a Hulda para interpretar el texto. No eligieron a Jeremías, no eligieron a un profeta varón, sino que buscaron a Hulda, confiando en su sabiduría y conexión con Dios. Es Hulda quien confirma que el libro hallado era la palabra de Dios y que el pueblo había estado viviendo en desobediencia. Su declaración fue el catalizador del gran avivamiento bajo Josías, un momento crucial en la historia de Israel. ¿Por qué no se habla más de Hulda? Su historia es un recordatorio de que las mujeres también eran líderes espirituales en el antiguo Israel, que ellas también escuchaban la voz de Dios y guiaban al pueblo. Sin embargo, como tantas otras, su influencia se ha desvanecido en la memoria colectiva. No podemos hablar de las mujeres olvidadas de la Biblia sin mencionar a Abigail, otra figura sorprendente. Esposa de Nabal, un hombre necio y egoísta, Abigail representa la sabiduría y el tacto en un momento de crisis. Cuando su esposo insultó a David, quien aún no era rey, pero ya un líder respetado, fue Abigail quien tomó la iniciativa de apaciguar la ira de David, trayendo provisiones y suplicando por la vida de su casa. Su discurso, lleno de humildad y discernimiento, no solo evitó un derramamiento de sangre innecesario, sino que también impactó profundamente a David, quien reconoció en ella la mano de Dios. Eventualmente, Abigail se convertiría en la esposa de David, pero lo más notable es que su intervención evitó un desastre inminente para su familia. Su historia muestra cómo la sabiduría de una mujer puede cambiar el curso de los acontecimientos. Rahab, Hulda, Abigail. Estas son solo algunas de las muchas mujeres que, a lo largo de las escrituras, jugaron roles críticos, pero cuyos nombres a menudo se pierden entre las figuras masculinas. Su influencia no contada es un recordatorio de cómo el poder de Dios puede manifestarse en las vidas de aquellas que, para los ojos del mundo, no eran más que figuras secundarias. Sin embargo, para Dios, ellas eran esenciales. Si volvemos a los primeros tiempos del pueblo de Israel, hay otra figura crucial que apenas se menciona en las conversaciones sobre héroes bíblicos, Ana, la madre de Samuel. La historia de Ana es una de perseverancia, dolor y victoria espiritual. Su relato comienza con un profundo anhelo, el deseo de tener un hijo. En una cultura donde la maternidad era vista como un sello de bendición divina, Ana sufría el oprobio de ser estéril. Además, tenía que soportar las constantes burlas de Penina, la otra esposa de su esposo Elcaná, quien sí tenía hijos. Esta rivalidad no solo le generaba sufrimiento personal, sino que era una prueba constante de su fe. Ana, sin embargo, no se dio por vencida. En su desesperación, fue al templo y derramó su alma ante Dios. Prometió que si él le concedía un hijo, lo dedicaría por completo a su servicio. Su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí, al verla mover los labios sin emitir sonido, pensó que estaba borracha. Pero cuando Ana explicó su angustia, Elí la bendijo, diciéndole que Dios le concedería lo que había pedido. La fe de Ana fue recompensada. Dio a luz a Samuel, un niño que marcaría el curso de la historia de Israel como profeta, juez y consejero de reyes. Pero lo que realmente hace a Ana sobresaliente no es solo su fe, sino su capacidad de cumplir su promesa. Cuando Samuel era aún un niño, lo llevó al templo para entregarlo al servicio de Dios, tal como había prometido. Es un acto de entrega total, una muestra de confianza absoluta en los planes divinos, más allá de su propio deseo de ser madre. El cántico de Ana, que eleva una oración de alabanza tras la entrega de Samuel, es uno de los textos más profundos del Antiguo Testamento, y refleja su profundo entendimiento de la soberanía y el poder de Dios.
¿Por qué, entonces, su historia no es más conocida? Hablemos también de una reina cuyo nombre evoca misterio y valentía, Esther. Esther era una mujer judía que, en un giro extraordinario del destino, se convirtió en la reina de Persia. Sin embargo, su posición no era solo una cuestión de lujo o estatus. Fue su intervención en el momento justo lo que salvó a su pueblo de un genocidio inminente. Cuando Amán, un alto funcionario del rey Asuero, planeó exterminar a los judíos, Esther arriesgó su vida al presentarse ante el rey sin ser llamada, a un paso que podría haberle costado la vida, para interceder por su pueblo. Esther no es solo un ejemplo de coraje personal, sino también de sabiduría estratégica. No se lanzó inmediatamente a hacer su petición. En cambio, organizó banquetes y esperó el momento oportuno para revelar tanto su identidad judía como el plan malvado de Amán. Su habilidad para manejar la situación con astucia, combinada con su disposición a arriesgarlo todo, es lo que eventualmente permitió la salvación de los judíos. El libro de Esther es uno de los pocos en la Biblia donde no se menciona directamente el nombre de Dios, pero su mano es evidente en cada uno de los movimientos y decisiones que toma la reina. A través de Esther, se nos recuerda que, incluso cuando Dios parece estar ausente, su providencia sigue guiando la historia. Otra mujer cuyo nombre merece ser rescatado del olvido es Rizpa. Aunque no es tan conocida como las anteriores, su historia es una de amor maternal y lealtad inquebrantable. Rizpa era una concubina del rey Saúl y madre de 2 de sus hijos. Tras la muerte de Saúl, en un acto de venganza política, los hijos de Rizpa fueron ejecutados y expuestos al aire libre, según la costumbre de la época. Pero Rizpa no permitió que sus cuerpos fueran devorados por los animales. Durante meses, ella permaneció vigilante, protegiendo los cadáveres, hasta que el rey David se conmovió por su devoción y ordenó que se les diera un entierro digno. El amor de Rizpa por sus hijos, incluso en la muerte, es una muestra profunda de resistencia y dolor. Su historia es una protesta silenciosa contra la crueldad de la política y las guerras, una imagen de dignidad en medio de la tragedia. Sin embargo, su sacrificio es poco recordado. Como tantas otras mujeres de la Biblia, Rizpa muestra una fortaleza que va más allá de lo que se espera de ella, y su testimonio es un recordatorio del costo humano detrás de las grandes historias bíblicas. Cada una de estas mujeres, con sus luchas, sacrificios y actos de fe, revela una parte de la historia bíblica que a menudo pasa desapercibida. Son piezas clave en un relato más amplio, pero que a menudo se nos presentan solo como notas al pie. Su legado, sin embargo, es mucho más profundo. Si pensamos en la historia de una mujer cuya influencia fue determinante para la preservación de un linaje que cambiaría el curso de la humanidad, debemos hablar de Ruth. Ruth no era israelita. Ella era una moabita, una extranjera en todo el sentido de la palabra. Tras la muerte de su esposo, Ruth podría haber regresado a su pueblo y a sus dioses, como le sugirió su suegra Noemí. Sin embargo, en una muestra de lealtad y amor sin igual, Ruth decidió quedarse con Noemí, una mujer que ya no tenía nada que ofrecerle. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, fueron sus palabras, marcando una elección radical, una vida de pobreza y exilio junto a Noemí. Este acto de fidelidad la llevó a una tierra donde, inicialmente, era invisible, solo una viuda más, recolectando espigas en los campos. Pero Dios, en su providencia, había orquestado un encuentro con Booz, un hombre influyente y generoso que eventualmente se convertiría en su redentor, casándose con ella y restaurando su lugar en la comunidad israelita. La historia de Ruth es conmovedora porque habla de cómo alguien, desde la posición más baja, puede ser elevado para desempeñar un papel crucial en el plan divino. Ruth, la extranjera, se convirtió en la bisabuela del rey David, lo que significa que ella también está en la genealogía de Jesús. El hecho de que una mujer moabita sea parte del linaje del Salvador es una poderosa lección sobre la inclusividad del plan de redención de Dios, que trasciende fronteras étnicas y sociales. En otro lugar de las Escrituras, encontramos la historia de otra mujer cuyo acto de valentía y sabiduría salvó a su pueblo, Abigail. A diferencia de Ruth, Abigail ya era una mujer de posición y casada con un hombre acaudalado, aunque necio y arrogante. Nabal, su esposo, ofendió gravemente a David, quien estaba en ese momento liderando un grupo de hombres durante su huida del rey Saúl. Enfurecido por la actitud despectiva de Nabal, David decidió atacar y destruir a la casa de Nabal. Sin embargo, Abigail, enterada de la situación, actuó con rapidez. Preparó una ofrenda generosa y se adelantó a los hombres de David, enfrentando la inminente masacre con humildad y sabiduría. Abigail no solo suplicó por la vida de su familia,
sino que lo hizo reconociendo la autoridad divina que había sobre David, profetizando que él sería rey y rogándole que no cargara con el peso de una venganza innecesaria. Esta intervención no solo salvó a su casa, sino que evitó que David cometiera un acto de derramamiento de sangre que podría haber marcado su futura reputación como rey. El discernimiento de Abigail no solo cambió el curso de su destino inmediato, sino que David reconoció su integridad y tras la muerte de Nabal, la tomó como esposa. Su historia es un ejemplo brillante de cómo la inteligencia y la diplomacia de una mujer puede desactivar conflictos violentos, incluso en una sociedad dominada por hombres. Otra mujer cuyo nombre merece ser mencionado es Tamar, no la hija de David, sino Tamar la esposa de el hijo de Judá. Su historia es una de las más complejas y, para algunos, controvertidas. Tamar, después de quedar viuda, fue marginada y negada su derecho de ser redimida por Onán, el segundo hijo de Judá, lo que le impedía tener descendencia y protección. Después de la muerte de Onán, Judá no cumplió su promesa de darle su tercer hijo como esposo, dejándola en un limbo social y legal. Pero Tamar, en lugar de resignarse a la injusticia, tomó el control de su propio destino. Fingió ser una prostituta y sedujo a Judá, quien sin saberlo, engendró hijos con ella. Cuando Judá descubrió que Tamar estaba embarazada, inicialmente ordenó que la castigaran, pero Tamar le mostró los objetos que él mismo le había dado como prenda, revelando que él era el padre. Lejos de avergonzarse, Judá reconoció públicamente que Tamar había sido más justa que él, ya que él no había cumplido con su deber. Tamar, a través de su astucia y determinación, aseguró la continuidad de la línea de Judá, una línea que eventualmente conduciría al nacimiento de David y, por ende, al Mesías. Su historia, aunque desafiante para algunos, muestra una faceta de la justicia divina que opera incluso en circunstancias complicadas y moralmente ambiguas. Tamar no solo reivindicó su derecho, sino que fue instrumental en el desarrollo de la promesa mesiánica. El valor de estas mujeres, Ruth, Abigail, Tamar, no se mide por su conformidad a las expectativas sociales de su tiempo, sino por su capacidad de actuar de acuerdo con lo que sabían era correcto, incluso cuando las circunstancias estaban en su contra. No se sometieron a la narrativa de debilidad o pasividad que el mundo esperaba de ellas, sino que, en momentos decisivos, tomaron las riendas de sus propios destinos, cumpliendo un propósito mucho mayor del que quizás alguna vez imaginaron. Entre las mujeres de la Biblia cuya historia resalta no solo por su valentía sino por su disposición a desafiar normas religiosas y sociales, encontramos a la hija de Jairo. Aunque su historia es más conocida por el milagro de su resurrección, lo que subyace en el trasfondo de este relato es una poderosa narrativa de fe y compasión que, en cierto modo, es reflejo de la importancia de las mujeres en los momentos clave del ministerio de Jesús. Jairo era un líder de la sinagoga, un hombre importante en la comunidad judía. Cuando su hija enfermó gravemente, este hombre de posición, poder y conocimiento de la ley judía fue en busca de Jesús, un rabino que ya había generado controversia entre los líderes religiosos. La fe de Jairo en que Jesús podía salvar a su hija era notable, porque en ese momento no todos los judíos prominentes creían en los milagros de Jesús. Y en medio de este acto de desesperación y esperanza, la joven hija de Jairo se convierte en un símbolo de la fe en medio de la fragilidad humana. Sin embargo, antes de que Jesús llegara a la casa de Jairo, la noticia de la muerte de la niña llegó a sus oídos. «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro», le dijeron. En ese momento, la fe de Jairo vaciló, pero Jesús le dijo, «No temas, cree solamente, y serás salva». Cuando llegaron a la casa, los dolientes se burlaron de la idea de que la niña pudiera ser revivida. Para ellos, la muerte era final, un umbral que nadie podía revertir. No obstante, en un gesto lleno de ternura, Jesús tomó la mano de la niña y le dijo, «Talita cumi», que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la hija de Jairo se levantó. Más allá del milagro en sí, este relato nos revela algo profundo sobre la relación entre la fe y el poder de Dios. La niña, aparentemente sin voz ni capacidad para influir en su destino, se convierte en el centro de una obra divina que no solo restauró su vida, sino que fortaleció la fe de su familia y de aquellos que presenciaron el milagro. Aunque su nombre no se menciona, su historia es un recordatorio de cómo Dios obra en las vidas de aquellos que, ante los ojos del mundo, parecen insignificantes o desamparados. En su resurrección, Jesús no solo le devolvió la vida, sino que reafirmó el valor intrínseco de cada ser humano, independientemente de su estatus o género. Al analizar más profundamente este episodio, podemos ver un patrón en el ministerio de Jesús, el de elevar a las mujeres y darles una dignidad que muchas veces la sociedad les negaba.
Otro ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la mujer con flujo de sangre, cuya historia se entrelaza con la de la hija de Jairo. Esta mujer, que había padecido una hemorragia durante 12 años, vivía marginada por su condición. Según la ley, ella era impura, no podía tocar ni ser tocada, y su vida estaba marcada por el aislamiento. Sin embargo, su desesperación la llevó a buscar a Jesús entre la multitud, creyendo que si tan solo tocaba el borde de su manto, sería sanada. Y así fue. Apenas lo tocó, su flujo de sangre cesó. Este episodio, que ocurre en medio de la espera de Jairo por la sanación de su hija, nos muestra un contraste entre dos mujeres, una joven cuya vida apenas comenzaba y una mujer adulta cuya vida había sido marcada por el sufrimiento prolongado. Ambas experimentaron la gracia de Dios a través de la intervención de Jesús, y ambas historias subrayan la compasión sin límites que él tenía hacia las mujeres, sin importar su situación. Jesús no solo restauró la salud de ambas, sino que también restauró su lugar en la sociedad. Cuando reflexionamos sobre estas mujeres, la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre, podemos ver que sus historias, aunque breves, están llenas de significado. Nos hablan de una fe profunda, del poder de la perseverancia, y de cómo, en el reino de Dios, no hay individuos olvidados o insignificantes. Cada una de estas mujeres representa una faceta diferente de la experiencia humana, el sufrimiento, la esperanza, la fe y la restauración. Ambas, desde diferentes contextos, fueron testigos de la intervención divina que no solo transformó sus vidas, sino que dejó un testimonio eterno para la humanidad. En otro rincón de las Escrituras, encontramos a una mujer cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de hospitalidad y devoción, Marta. Marta, junto con su hermana María y su hermano Lázaro, eran cercanos a Jesús. Su hogar en Betania era un lugar de descanso para el Maestro, y allí Jesús encontraba no solo alimento y cobijo, sino también una compañía íntima y sincera. Sin embargo, en medio de la calidez de ese hogar, la historia de Marta nos ofrece una lección profundamente reveladora sobre la vida espiritual y las prioridades del corazón. El relato más conocido de Marta se encuentra en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús llega a su casa. Mientras Marta se afana por preparar la comida y asegurarse de que todo esté perfecto, María se sienta a los pies de Jesús, escuchando atentamente sus palabras. Marta, preocupada y sobrecargada por las tareas, expresa su frustración a Jesús, pidiéndole que le diga a María que la ayude con el trabajo. Pero en lugar de reprochar a María, Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y no le será quitada. Este momento encapsula una tensión que muchos de nosotros enfrentamos en nuestras vidas, el deseo de cumplir con nuestras responsabilidades, de servir y cuidar de los demás, frente a la necesidad de detenernos y nutrir nuestra alma. Marta no estaba haciendo nada malo. De hecho, su servicio era necesario y honorable. Pero lo que Jesús quería señalar es que, en ocasiones, el afán por el servicio puede robarnos la capacidad de disfrutar de lo más importante, su presencia. María había comprendido esto, ella había elegido dedicar su tiempo a aprender de Jesús, mientras Marta se sumergía en las preocupaciones cotidianas. Sin embargo, esta historia no debe llevarnos a una comprensión equivocada de Marta. No es que ella careciera de fe o devoción. De hecho, en otro momento crucial, cuando Lázaro muere, vemos una faceta distinta de su carácter. Marta fue la primera en salir al encuentro de Jesús cuando llegó a Betania después de la muerte de su hermano. En ese momento de dolor, su fe fue firme. Aunque estaba devastada por la pérdida de Lázaro, le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús respondió con una de las declaraciones más poderosas del Evangelio: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El intercambio entre Marta y Jesús en ese momento es profundamente teológico. A través de sus palabras, Marta expresa una fe madura, no solo en el poder de Jesús para hacer milagros, sino en su papel como fuente de vida eterna. Esta conversación culmina con la resurrección de Lázaro, pero, más allá del milagro físico, lo que destaca es la confianza inquebrantable de Marta en Jesús. Ella creía que él tenía poder sobre la vida y la muerte, incluso antes de que su hermano fuera devuelto a la vida. Marta, por lo tanto, representa a muchas de nosotras que, en nuestro deseo de servir y cuidar, a veces nos olvidamos de cuidar también de nuestra relación espiritual. Ella es un recordatorio de que el equilibrio entre la acción y la contemplación es esencial.
Ambas son necesarias en la vida del creyente. El servicio es importante, pero no debe eclipsar nuestra necesidad de estar en comunión con Dios, de detenernos y escuchar su voz. En ese mismo hogar en Betania, también podemos ver cómo las interacciones entre Marta, María y Jesús revelan una dimensión más profunda del valor que él le daba a las mujeres. En una sociedad que muchas veces limitaba su participación en la vida pública y religiosa, Jesús no solo aceptaba su presencia, sino que las instruía y les ofrecía el mismo acceso a sus enseñanzas que a los hombres. María, sentada a los pies de Jesús, era un ejemplo radical de este nuevo tipo de discipulado. No se le pedía que se quedara en los márgenes, ni que solo se ocupara de las tareas domésticas, se le permitía estar en el centro de la conversación teológica y espiritual. El hogar de Marta y María, entonces, no solo era un lugar físico, sino un símbolo de la invitación de Jesús a todos, sin importar su género o posición, a formar parte de su misión. Marta, en su labor, y María, en su escucha, ambas encarnan dos aspectos esenciales de la vida de fe. La clave está en saber cuándo actuar y cuándo detenerse para escuchar, y ambas mujeres nos enseñan que no hay una forma única de ser discípulo. Cuando hablamos de mujeres en la Biblia, muchas veces olvidamos a figuras clave cuyo impacto, aunque a menudo relegado a notas de pie de página, fue fundamental en momentos cruciales. Una de ellas es Débora, una líder que desafió las normas de su época y cuya historia resuena con el poder de la sabiduría y el valor. Débora no solo fue una profetisa, sino también jueza de Israel en un tiempo donde la nación sufría opresión bajo el dominio de los cananeos. Su papel como jueza es en sí mismo inusual, ya que esta era una posición de autoridad reservada, casi exclusivamente, para hombres. Débora, sin embargo, fue la única mujer mencionada en la Biblia que desempeñó este papel, lo que subraya su carácter excepcional. En su tiempo, el pueblo de Israel estaba sumido en el caos, y los enemigos parecían invencibles. Las decisiones y sentencias de Débora eran respetadas por todos, y las personas acudían a ella para que les guiara no solo en asuntos judiciales, sino espirituales. Pero su influencia fue más allá de la resolución de conflictos cotidianos. Como profetisa, fue inspirada por Dios para dirigir al pueblo en la batalla. Uno de los episodios más emblemáticos en la vida de Débora es la confrontación con Sísara, el comandante del ejército cananeo. En su papel de líder, ella convocó a Barak, el comandante israelita, y le dio un mensaje claro de parte de Dios: debía llevar a su ejército al monte Tabor para enfrentar a los cananeos. Sin embargo, Barak, mostrando una fe vacilante, no se atrevió a ir a la batalla a menos que Débora lo acompañara. Este detalle es importante, ya que revela no solo la confianza que Barak tenía en Débora, sino también el papel vital que ella jugaba como líder y protectora espiritual del pueblo. Ella aceptó acompañarlo, pero le advirtió que la victoria sobre Sísara sería dada a una mujer, no a él. Este detalle podría parecer menor a simple vista, pero es un símbolo poderoso de cómo, en un mundo dominado por hombres y ejércitos, las mujeres desempeñaban un papel esencial en los planes de Dios. La victoria, como Débora había profetizado, fue asegurada no por la espada de Barak, sino por la intervención de otra mujer, Jael. Después de que el ejército cananeo fue derrotado, Sísara huyó y encontró refugio en la tienda de Jael. Ella lo recibió con hospitalidad, pero una vez que él se quedó dormido, Jael lo mató clavándole una estaca en la sien, cumpliendo así la profecía de Débora. Este acto de Jael no fue solo un golpe decisivo en la derrota de los opresores de Israel, sino que también representa un tema recurrente en las Escrituras, el de las mujeres que, en momentos críticos, se levantan como agentes de cambio y liberación, incluso cuando los hombres a su alrededor dudan o fallan. La historia de Jael es a la vez perturbadora y fascinante. Desde una perspectiva moderna, podría parecer violenta e inesperada, pero en el contexto bíblico, muestra cómo Dios utilizó a personas que estaban fuera de los círculos de poder convencionales para cumplir su propósito. El cántico de Débora, registrado en Jueces 5, es otro aspecto notable de su historia. En este poema épico, Débora y Barak celebran la victoria con una canción que exalta el poder de Dios y también honra a Jael por su valentía. El cántico no solo es una celebración de la victoria militar, sino también una reflexión profunda sobre el liderazgo, la fe y el papel central de las mujeres en la historia de salvación. A través de esta canción, Débora proclama que cuando los líderes se levantan y el pueblo se ofrece voluntariamente, hay triunfo en Israel. Y no deja lugar a dudas sobre el lugar de las mujeres en ese triunfo. Lo interesante de Débora no es solo que fue una líder en tiempos de guerra, sino también el tipo de liderazgo que ejerció. No fue una guerrera en el sentido tradicional, pero lideró desde la sabiduría,
la fe y la visión. Mientras otros líderes en Israel usaron la espada o la fuerza bruta, Débora utilizó la palabra y la guía divina. Ella es un ejemplo de cómo el poder no siempre reside en la fuerza física o en la autoridad impuesta, sino en la capacidad de discernir los tiempos, escuchar la voz de Dios y actuar con valentía. La historia de Débora nos recuerda que el liderazgo en el reino de Dios no se basa en el género, sino en la disposición del corazón para seguir la dirección de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. A través de Débora y Jael, Dios mostró que la liberación y la justicia pueden venir de manos inesperadas, y que en su plan, nadie es excluido de hacer historia. Para cerrar este recorrido por las vidas de las mujeres olvidadas de la Biblia, llegamos a una figura enigmática pero profundamente simbólica, la profetisa Hulda. Aunque su historia es breve, y a menudo, pasada por alto, su impacto es inmenso. La encontramos en el segundo libro de Reyes, durante el reinado del joven rey Josías, en un momento de crisis espiritual para el pueblo de Israel. El templo había caído en el descuido, y el libro de la ley, que contenía las enseñanzas fundamentales para el pueblo, estaba perdido. Cuando fue descubierto por el sumo sacerdote, surgió la necesidad urgente de interpretar lo que se había encontrado y entender las implicaciones de este descubrimiento. Lo que resulta extraordinario es que, en una época donde había varios profetas hombres conocidos, fue a Hulda a quien se buscó para que proporcionara la interpretación de la palabra de Dios. El hecho de que el rey Josías y sus consejeros, hombres de gran estatura espiritual y política, recurrieran a una mujer para obtener guía divina revela no solo la reputación y autoridad de Hulda, sino también su profundo conocimiento de las Escrituras y su conexión con Dios. Es una imagen poderosa, una mujer, consultada en medio de una crisis nacional, capaz de hablar con la voz de Dios y guiar a toda una nación. Hulda les entregó un mensaje claro y contundente. Les explicó que el juicio de Dios estaba cerca debido al abandono de la ley y la idolatría del pueblo. Sin embargo, también aseguró que, debido a la humildad y arrepentimiento de Josías, él no vería este juicio en su vida. Su mensaje no fue de esperanza superficial, sino de una verdad dura y directa, lo cual subraya su papel como una figura de autoridad espiritual sin concesiones. Este episodio nos invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres como portadoras de la sabiduría divina. A pesar de la falta de visibilidad de muchas de ellas en las Escrituras, cuando examinamos de cerca sus historias, podemos ver cómo Dios utilizó a mujeres como Hulda para dirigir el rumbo de una nación. Su consejo no solo afectó el futuro de Israel, sino que también influyó en la forma en que se valoraba la profecía y el liderazgo espiritual. Lo que la hace destacar, además, es su firmeza y claridad al comunicar el mensaje de Dios, sin temor a las consecuencias políticas o sociales. Hulda representa a las mujeres en las sombras, aquellas cuyas voces han sido escuchadas en los momentos críticos de la historia bíblica, pero cuyos nombres no siempre han perdurado con la misma prominencia que otros personajes. Ella nos recuerda que el conocimiento y la sabiduría no están limitados por el género. La elección de consultarla en lugar de a un profeta varón muestra que en el reino de Dios, lo que realmente importa es la pureza del corazón y la disposición para hablar con verdad. Al reflexionar sobre todas estas figuras, Sara, Agar, Tamar, Débora, Marta, María, la hija de Jairo, Jael y Hulda, nos damos cuenta de un patrón: el plan divino ha sido sostenido, enriquecido y, a menudo, realizado a través de mujeres. Mujeres que han vivido a la sombra del poder masculino, pero que, cuando han sido llamadas, han respondido con valentía, inteligencia y fe inquebrantable. No solo obedecieron, sino que moldearon la historia de una manera que, si sus historias hubieran sido más visibles y difundidas, habría desafiado las estructuras patriarcales que aún persisten. En la Biblia, la voz de las mujeres es, en ocasiones, susurrada. No siempre son las protagonistas obvias, pero sus historias son vitales para comprender la profundidad y el alcance del plan de Dios. Sus actos, a veces silenciosos, resuenan a lo largo de los siglos, invitándonos a mirar más allá de lo superficial, a profundizar en los textos y a encontrar la riqueza de sus contribuciones. El legado de estas mujeres olvidadas es eterno, porque su influencia sigue vigente en la vida de quienes buscan un ejemplo de fe y coraje. No son solo figuras del pasado, sino modelos atemporales de la fe en acción. Nos recuerdan que, en tiempos de crisis, de incertidumbre o de sufrimiento, la fe puede emerger de los lugares más inesperados y de las personas más aparentemente insignificantes. Nos enseñan que el liderazgo espiritual no tiene género, que la fortaleza de Dios se perfecciona en la debilidad, y que la verdadera influencia reside en la capacidad de confiar en Él.
Al final, la Biblia no es solo un relato de grandes reyes y profetas varones, sino una narrativa entrelazada de hombres y mujeres, trabajando juntos, a menudo en caminos paralelos, para cumplir el propósito divino. Las mujeres que hemos explorado nos muestran que, aunque a veces olvidadas, su influencia es imposible de borrar, y sus lecciones aún tienen mucho que enseñarnos sobre la fe, el coraje y el servicio en el reino de Dios.